nosotros para que escuche el mensaje del Evangelio en esta mañana. En este mes se está celebrando el mes de la Biblia. Vamos a celebrar el mes de la Biblia, vamos a enseñar de la Biblia, vamos a hacerle un honor y un homenaje a la palabra en este mes. Y por eso en esta mañana vamos a enseñar y vamos a predicar acerca de lo que es la Biblia para nosotros. Vamos a ir a la palabra en esta mañana y vamos preparándonos, vamos preparando el corazón. Busca tu Biblia ahí donde estés con tu familia, puedas tener tu Biblia en tu mano y poder leerla para que ella haga su obra en tu vida. En el libro, vamos a leer el libro de 2 Timoteo, capítulo 3. Segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16, vamos a leer. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero leer otro texto en esta mañana que vamos a estudiar en el libro de Apocalipsis, que me va a complementar la enseñanza en esta mañana, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Apocalipsis 1, versículo 1 al 3. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a orar en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Queremos disponer nuestros corazones en esa hora para que tú nos hables a través de tu palabra. Que el mensaje que viene de ti, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, nuestra mente. Señor, que tu palabra sea ese alimento. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, trayendo sanidad a nuestra alma, restauración, trayendo, Señor, un despertar espiritual a nuestros corazones. Que tu palabra pueda alimentarnos en esta mañana. Queremos disponer este tiempo para escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que tu mensaje llegue a cada familia que está hoy, Señor, dispuesta a escuchar. Que tu mensaje llegue a cada hogar y que pueda traer sanidad, que pueda traer, Señor, dirección y que pueda traer, Señor, un avivamiento a cada vida, Señor. Oramos en esta mañana para que seas tú trayendo tu palabra, Señor, a nuestra vida, a la iglesia, a cada persona que hoy escucha este mensaje, Señor, y que puedan determinar en sus corazones obedecer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres al cual venimos en esta mañana. No venimos a escuchar a un hombre, no venimos a escuchar palabra de hombre, venimos a escucharte a ti. Venimos a colocar nuestra vida delante de ti, a buscarte a ti, amado Dios, porque tú eres el propósito. Señor, tú eres el objeto de nuestra adoración y alabanza en esta mañana. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.
La enseñanza de hoy se titula Más que un libro. Más que un libro. Un libro a veces es desechado a tal punto que se desgasta cuando dejamos un libro olvidado en una caja o en un lugar guardado. Cuando tú lo vas a buscar nuevamente, ese libro puede estar gastado, puede estar comido de polillas, y a veces los libros se desechan porque las personas ya no los necesitan o porque los dejan ahí olvidados. La importancia de un libro está en qué tanto afecta tu vida. Esa es la importancia de un libro. Cuando tú ves un libro, tú le vas a dar importancia si ese libro va a afectarte a ti, si lo necesitas. Pero si no necesitas un libro, no le vas a dar importancia, si es útil para ti o no. Y también la importancia de un libro está en su autor. Cuando vemos un libro, preguntamos quién es el autor. Es una de las preguntas importantes que debemos hacernos cuando nos interesa un libro. Preguntamos quién es el autor. Y si vemos que el autor es una persona importante, es una persona preparada, capacitada en el tema de ese libro, entonces le vamos a prestar más atención a ese libro porque tiene un autor que tiene autoridad y que está preparado en el tema. Entonces un libro es importante también por su autor. Pero aunque hay muchos libros buenos, siguen siendo libros, pero tenemos la Biblia, que no es un libro. La Biblia es más que un libro. La Biblia es de gran importancia porque la Biblia afecta nuestra vida. La Biblia puede traernos a nosotros la salvación, la vida eterna. Y también la Biblia es más que un libro por su autor, porque no tiene un autor como los demás libros. No tiene el mismo autor, de la misma naturaleza. La Biblia es un libro que tiene un autor de distinta naturaleza a los libros normales que nosotros tenemos. Por eso la Biblia no podemos llamarla un libro y quedarnos con el concepto de un libro, porque si la Biblia la vemos como un libro más, entonces la Biblia no tendrá la misma importancia que debe tener en nuestra vida. De acuerdo a las convicciones que tú tengas de qué es la Biblia para ti, entonces de esa manera la Biblia será importante para tu vida. También debemos entender qué tan trascendental para mi vida, es decir, ¿cuál es su propósito para mi vida? ¿Cuál es el propósito que tiene un libro o la Biblia para mi vida? ¿Qué tan trascendental es? Y cuando hablamos de la Biblia, vamos a entender más adelante qué tan importante y cuál es el propósito que tiene la Biblia para mi vida. Mucha gente le resta importancia a la Biblia porque ellos dicen es un libro. Y como es un libro, entonces por eso es que existen otros libros, como el libro del Mormón, y como los libros que usan los musulmanes, los libros que usan las otras sectas. Hay muchos libros porque ellos ven la Biblia como un libro. Entonces ellos dicen, bueno, si la Biblia es un libro, nosotros también podemos tener un libro que nos guíe, que nos oriente, un libro que nos enseñe. Pero la diferencia es que la Biblia es más que un libro, no es simplemente un libro. Y vamos a mirar en esta mañana por qué nosotros debemos mirar, por qué la Biblia es más que un libro, por qué decimos que la Biblia es más que un libro. Y en primer lugar, la Biblia es más que un libro porque tiene un autor divino. Tiene un autor divino. En primera instancia,
Allá en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la Biblia, cuando Pablo habla a Timoteo, le está hablando de todo el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo, pero ya el Antiguo Testamento todo ya estaba escrito. Y Pablo usa el Antiguo Testamento como la Biblia, como la escritura que ellos tenían en ese tiempo. Y él dice, toda la escritura que tengo, toda la escritura que tenemos es inspirada de Dios. Es decir, el autor de la Biblia, el autor de la escritura es Dios. Todo libro tiene un autor humano, pero la Biblia tiene como autor a Dios mismo. Es la diferencia de un libro normal a la Biblia. Cualquier libro que usted tenga tiene un autor humano y sus palabras son humanas. Sus ideas son humanas, pero la Biblia, el autor de la Biblia es Dios. Él fue quien la escribió, Él fue quien la ideó. Son sus palabras escritas en este libro. La Biblia es inspirada, como dice ahí, toda la escritura es inspirada y esa inspiración la hace única. Dios le imparte su hálito, su aliento, su vida, su espíritu se la da. Por eso la Biblia es espíritu. Dice Jesucristo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque la inspiración es eso. La inspiración de la Biblia es cuando Dios le imparte su aliento, su hálito y le da de su espíritu a la Biblia. Por eso la Biblia dice que es viva, porque ella tiene vida. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios ejercida sobre la mente del hombre, y esa influencia capacitó a los profetas, apóstoles y a los escritores para exponer la verdad divina sin mezcla de error. Esa es la definición de lo que es inspiración. La inspiración es la influencia que ejerció el Espíritu Santo sobre los apóstoles que escribieron, sobre los profetas, sobre los escritores. La influencia que ejerce el Espíritu Santo es la inspiración que Dios impartió sobre estos hombres. Pero la inspiración vino de Dios, la influencia vino de Dios, que usó a estos hombres para Él depositar sus palabras, sus mensajes en este libro. Es Dios quien habla por medio del hombre. Es Dios el que está hablando. No es el hombre el que está hablando. Y aquí por eso se confunden muchas personas, porque dicen, ¿cómo yo confío en la Biblia si la escribieron hombres? Pero hay un error que la gente comete, porque ellos desconocen o ignoran la inspiración de la Biblia. Hombres fueron usados, pero el que dio las palabras, el que inspiró las palabras, el mensaje que está en la Biblia, es el mensaje que Dios quiso que estuviera en la Biblia. Y Dios usó a hombres con sus capacidades, con sus influencias, para poder depositar aquí sus temperamentos, su carácter, sus personalidades. Pero es Dios el que los escogió a ellos. Y de acuerdo a cada uno de ellos, Dios los usó como un instrumento para escribir. Por eso es importante todo, tanto el autor, es importante, por ejemplo, ver cómo Moisés escribe, pero no solamente lo que escribió Moisés, sino la vida de Moisés fue una vida usada por Dios sobrenaturalmente, para que no fuera cualquier autor, no fuera cualquier hombre que Dios iba a usar, sino que usó hombres especiales para escribir su mensaje. No era cualquiera. Pero entonces las personas dicen, es que la escribieron hombres, pero no estamos dudando la influencia sobrenatural que ejerció el Espíritu Santo para traer las palabras de Dios a la Biblia. Entonces la inspiración es lo que le da autoridad
a la Biblia. Y eso es lo que fortalece nuestra fe. Cuando yo voy a la Biblia, yo no puedo decir es que un hombre la escribió, porque mi fe entonces va a menguar. Cuando yo voy a la Biblia, yo tengo que entender que la Biblia es espíritu, y que el Espíritu Santo inspiró las palabras, y que cuando yo voy a la Biblia, yo no voy a leer las palabras de Moisés, yo no voy a leer las palabras de Pablo, yo no voy a leer las palabras de Jeremías, sino que voy a leer las palabras de Dios que les transmitió a Moisés, le transmitió a los apóstoles. Yo voy a leer palabras que las trajo el Espíritu Santo y las colocó en este libro. Nosotros, de esa manera, nosotros no tendremos problemas con la Biblia, sino que tendremos una fe firme y constante. La Biblia no fue traída, dice la palabra, no fue traída por voluntad humana, lo aclara el apóstol Pedro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire cómo lo define Pedro acá claramente. Nunca la profecía, y está hablando de la palabra, de la escritura, nunca fue traída por voluntad humana, no fue traída por voluntad de Moisés, ni por voluntad de Jeremías, Ezequiel, no fue traída por voluntad de David, o del apóstol Pablo, o de Mateo, de Juan. No, eso no fue traída por voluntad de ellos, sino que la escritura fue traída por inspiración del Espíritu Santo. Dice, hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pedro lo define de esta manera: no fue traída por ellos, no fue palabras de hombres, de Moisés ni de ninguno de ellos, sino que hombres de Dios tenían que ser hombres de Dios. Ellos hablaron, pero hablaron porque había una influencia del Espíritu Santo que les estaba inspirando, les estaba dando las palabras, les estaba transmitiendo el mensaje que ellos debían dar al pueblo. Según el apóstol Pedro, entonces fue Dios quien guió a los escritores por medio del Espíritu Santo para recalcarles las verdades espirituales y ayudándoles en el registro de esas verdades. Fue el Espíritu Santo quien guió las palabras para que quedaran registradas, las palabras de Dios, para que quedaran ahí escritas para nuestra bendición, para nuestra edificación. Los apóstoles, hay algo más que dice Pedro, que ellos no escribieron algo que ellos se inventaron o que ellos recibieron de otro hombre o recibieron de un maestro de aquí de la tierra. Ellos escribieron, mira cómo dice el apóstol Pedro en el verso 18. Aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte. ¿Cómo dice Pedro? Que el mensaje que ellos recibieron, dice el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Mira lo que dice. No estamos trayendo fábulas, no estamos trayendo inventos, no estamos trayendo cuentos de lo que hemos escuchado o tradiciones, sino que como habiendo visto con nuestros ojos a Jesús, como nosotros lo hemos visto, eso estamos transmitiendo.
Y luego dice, no solamente vieron a Jesús, no solamente estuvieron con Él, no solamente escucharon a Jesús, sino que escucharon una voz del cielo. Por ejemplo, cuando Jesús fue bautizado y vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, este es. Y ellos escucharon esa voz y por eso ellos dicen, ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué lo dicen? Porque lo escucharon de Dios, porque escucharon la voz diciendo, este es mi Hijo amado. Entonces ellos están diciendo, la escritura no vino de nosotros. Nosotros no traímos esto. Nosotros lo que hicimos fue que lo que oímos, lo que vimos, lo que escuchamos de Él, del Padre, es lo que nosotros hemos traído. Por tanto, todo lo que leemos en la Biblia viene directamente de Dios. Es una de las convicciones más importantes de un cristiano, que cuando va a la Biblia, él va a escuchar las palabras del mismo Dios. No va a escuchar palabras de los hombres, sino del mismo Dios. Todo cristiano debe tener esta convicción en su corazón para que la Biblia sea una prioridad. La Biblia es la prioridad más importante en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos esa convicción bien arraigada y decimos, la Biblia es la palabra de Dios. Las palabras que están en la Biblia vinieron de Dios. Las palabras que yo voy a leer no son palabras que vinieron de hombres, sino que son palabras que el mismo Dios trajo. Mis convicciones entonces harán que mi relación con la Biblia sea una relación mucho más profunda. En segundo lugar, vamos a mirar ahora que no solamente tiene un autor divino, como es Dios, sino que en la Biblia Dios se revela a sí mismo. Dios se revela a sí mismo por medio de la Biblia. Él envió su mensaje, Él trajo su mensaje por medio del Espíritu Santo, pero además, ¿qué mensaje trajo? Es su misma revelación. Ningún libro que usted pueda leer es revelación de Dios, ningún libro, sino que es revelación del autor humano. Pero la Biblia no es cualquier libro, porque el autor de la Biblia, que es Dios, Él mismo se está revelando en la Escritura. Ni siquiera lo está revelando un hombre, ni siquiera lo está revelando los escritores, sino que el mismo Dios se está revelando en ella. Y eso no lo hace ningún libro que usted pueda leer. Por eso la Biblia es más que cualquier libro. Y mire cómo lo explica el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dios se reveló a sí mismo en la Escritura. Por eso es más que un libro, porque trae la revelación de Dios. Ningún otro libro entonces revela a Dios. El apóstol Juan, acá en el libro de Apocalipsis, Juan está diciendo lo que él recibió de parte de Dios. Y él le dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Y lo que dice es, la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Mire de dónde viene la palabra, de dónde viene lo que escribió Juan. De Dios por medio de un ángel a Juan. Aquí tenemos algunas cosas muy importantes que nos va a ayudar a entender mucho más lo que es la Biblia. La palabra revelación aquí comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Es el nombre del libro. La palabra revelación es apocalipsis, que es la palabra que se usó para colocarle el libro de Apocalipsis. La palabra griega apocalipsis es manifestación o manifestar. Por eso dice Juan después, dice aquí el libro de Apocalipsis, para manifestar a sus siervos. La revelación de Jesucristo era para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El propósito de la revelación acá, entonces, era manifestar a Juan las cosas que iban a suceder, las cosas que van a suceder porque no han sucedido. Esas cosas que van a suceder, Dios se las reveló a Juan, y él usó la revelación para manifestarle a Juan las cosas que Dios quería que Juan supiera que van a suceder. El propósito de Dios con la Biblia es manifestar las cosas espirituales de Dios, las cosas que nosotros no podemos saber, lo que no podemos entender, lo que no podemos recibir en este mundo. Dios nos las ha dado a través de la Biblia. Todo el libro de Apocalipsis, Dios se lo reveló a Juan en una visión. Leamos un momentico el capítulo 14, verso 13. Apocalipsis 14, 13. Dice ahí: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. ¿Sí ve cómo dice? Dice que oyó una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Mire cómo dice, Juan recibió cómo el hombre iba a morir. Los que mueren en el Señor, dice aquí, serán bienaventurados. Los que mueren en Cristo serán bienaventurados. Y eso Juan no lo escribió él. Eso no lo ideó él no se lo inventó, porque humanamente él no tenía la capacidad de entender eso, sino que escuchó una voz, dice, desde el cielo, y le dijo, escribe. Escribe, esto se llama inspiración. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada porque sucede de esta forma. Él escuchó una voz y le dijo, escribe. Bienaventurados. Dios le dio un mensaje a Juan para que quedara redactado, para que quedara escrito. Juan escribe cosas que él oyó del cielo, cosas que él escuchó del cielo y las escribió. Si nosotros entendiéramos lo que es la Biblia, no solamente el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis son las palabras que recibió Juan desde el cielo mismo, del mismo Dios. Del mismo Dios recibió esto y le dijo, Dios, escribe lo que te voy a mostrar y te voy a decir. Si entendiéramos eso, la Biblia la leyéramos en todo momento. No la dejáramos por ahí olvidada en los rincones, en la casa. Cuando venimos para la iglesia, no la dejáramos en la casa. No la dejáramos, no la tuviéramos en el celular únicamente, sino que
tuviéramos una Biblia o 2 o 3 Biblias a la mano siempre. Tuviéramos siempre una Biblia en nuestra mesa de estudio para estudiarla, para meditarla, porque la Biblia sabemos que es un mensaje que ha venido directamente de Dios. ¿Dónde recibió Moisés las palabras de la ley? ¿Dónde? Allá en el monte Sinaí. ¿Y de quién las recibió? Del mismo Dios. Y le dijo Dios: busca unas tablas de piedra y labra unas tablas, porque yo voy a escribir en esas tablas las cosas que tú debes decir a Israel. ¿Y cuántos de nosotros no hemos menospreciado la ley? No, eso es ley. No, es que la ley, ya no estamos en la ley, pero resulta que la ley se la dio Dios a Moisés. Y si viéramos el significado, entonces no despreciáramos ni una sola palabra, ni una tilde de la palabra, de la Biblia. La Biblia nos da a conocer las cosas de Dios. Y no solamente la palabra revelación nos va a enseñar, sino que cuando seguimos leyendo Apocalipsis 1, versículo 1, dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel. Esta palabra declaró, es dar a conocer. Es dar a conocer. La Biblia nos da a conocer cosas de Dios. Es decir, si nosotros queremos conocer cosas de Dios, ¿dónde tenemos que ir? A la Biblia. Allí está todo en la Biblia. Cosas de Dios nos las declaró a través de la Biblia. Nos las declaró a través de su palabra. Nos las dio a conocer a través de cada libro de la Escritura, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y muchas personas menosprecian la Biblia. Muchas personas dicen: ¿para qué estudiar tanto la Biblia? Muchas personas dicen: ¿para qué leer tanto? La letra mata. Eso es una locura decir eso. Porque si yo entendiera que yo no estoy leyendo cualquier otro libro, yo no estoy llenándome de conocimiento intelectual, yo no estoy llenándome de cosas terrenales, estoy llenándome de palabras que Dios declaró, que Dios dio a conocer a sus siervos. Y mira, dice: para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. ¿Y sabes cuáles eran esos siervos? Eran los 7 pastores de las 7 iglesias de Apocalipsis, allá de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Filadelfia. Ese mensaje iba para las iglesias, ese mensaje iba para los cristianos. A sus siervos la dio a conocer. Entonces, ¿qué tanto tú vas y lees las cosas que Dios declaró, que Dios dio a conocer a sus siervos? Y este ángel dio a conocer. ¿Sabe qué pasó? Que el ángel le enseñó a Juan. Un ángel le mostró a Juan las cosas, se las declaró, se las dio a conocer, y Juan entendió las cosas que Dios estaba diciéndole. La Biblia no nos da a conocer cosas de Juan, sino cosas de Dios, que las envió por medio de su ángel. La revelación consiste en dar a conocer aquello que Dios quiere que el hombre conozca de Él, de su persona, de su esencia. Dios se está revelando de Él, se está revelando Él para nosotros. Si vamos a la Biblia con esta expectativa, entonces nuestra fe será una fe firme, sólida. No tendremos que estar preguntándole a la gente:
No tendremos que estar diciendo, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa con esto? Porque la Biblia te lo va a enseñar. Porque la Biblia te va a mostrar las cosas que deben suceder, las cosas que van a suceder y cómo deben ser. Pero ¿sabe dónde está el problema? Que no queremos ir a la Biblia. Porque hay un problema, y es que la gente le da pereza espiritual para leer la Biblia. Es difícil leer un capítulo tan solamente para una persona, porque no hemos entendido que son cosas que Dios da a conocer. Y por eso estamos ignorantes muchas veces. Y tenemos que preguntarle tantas cosas a la gente cuando nosotros ya debemos ser maestros. Dice la palabra, debiendo ser ya maestros, porque la Biblia te enseña, la Biblia te instruye. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir. Pero tenemos que ir a esa palabra y meternos en ella, porque son cosas que Dios da a conocer. La Biblia es un testimonio de la revelación de Dios al hombre. En el verso 2 dice, de Apocalipsis capítulo 1, verso 2, dice, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, que ha dado testimonio. Lo que Juan escribió es un testimonio de las palabras que recibió de Dios. Juan es un testigo de lo que él escuchó, de lo que él vio, y esa palabra es un testimonio de Jesucristo, porque lo que Juan está recibiendo es la revelación de Jesucristo. Por eso se comienza diciendo la revelación de Jesucristo. Juan está recibiendo la revelación de que Jesús, quién era Jesús y que vendría muy pronto, que el Señor iba a venir por su iglesia. Y este testimonio son las palabras de Dios. Mire cómo dice, comienza el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Lo que Juan está diciendo, lo que Juan está transmitiendo es un testimonio de la palabra de Dios, de lo que Dios habló, de lo que Dios declaró, dio a conocer. Por eso declarar no es decir cosas que como nosotros humanamente decir algo que debe suceder, sino que Dios mismo, cuando Él declara, Él mismo está dando a conocer su mensaje al hombre. La palabra es verdadera porque Dios mismo la declaró, la dio a conocer. Leemos Apocalipsis 22, mira lo que dice. Apocalipsis capítulo 22, verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren lo que dice acá. La fidelidad de la Biblia consiste en que son palabras que vienen del Dios de los espíritus de los profetas. Miren que dice, no viene de los profetas, sino del espíritu de los profetas, del Dios del espíritu de los profetas.
Está recalcando Juan que la palabra que él escuchó vino del Espíritu de Dios. Porque envió su ángel para mostrarme las cosas que deben suceder pronto. Y estas palabras, ¿por qué son fieles? Dice Juan. ¿Por qué es fiel esta palabra? ¿Por qué la gente duda de la fidelidad de la Biblia? Dudan de la eficacia de la Biblia. Pero Juan está diciendo, estas palabras que se han escrito, estas palabras que yo he escrito son fieles y verdaderas. Porque él dice, ¿por qué son palabras fieles y verdaderas? Porque no fue ningún hombre el que me las dio, no fue ninguna persona el que me las enseñó, sino que el Dios de los espíritus, de los profetas, envió su ángel. Y Juan lo describe de esta manera para que cuando nosotros leyéramos el libro de Apocalipsis, nosotros no tuviéramos un testimonio de cualquier hombre, no tuviéramos un testimonio de segunda mano, sino que Juan está diciendo, no estoy diciendo cosas que yo escuché de otra persona o de un maestro o de una persona que las transmitió, sino que el mismo Dios del espíritu de los profetas envió su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Por esta razón, estas palabras que yo escribo son fieles y verdaderas. Cuando nosotros vamos a la Biblia y entendemos que estas palabras vienen de Dios, nunca dudaremos de las palabras que están aquí escritas. Nunca dudaremos, sino que las guardaremos y las obedeceremos. Y dice, bienaventurado el que guarda, es decir, el que las obedece, el que las practica, el que las guarda en su corazón. Bienaventurado será. Dios quería entonces, ¿qué era lo que Dios quería por medio de la palabra? Dios quería que los que leyeran aquí la Biblia, los que leyeran la Biblia, tuvieran un testimonio fiel y verdadero de las cosas que van a suceder. Por eso se han escrito, y la misma Biblia dice quién es su autor, y por eso la Biblia aclara, toda la escritura es inspirada por Dios, y por eso la Biblia aclara que es la revelación de Jesucristo, el testimonio que Dios quiso declarar a su siervo sobre las cosas que van a suceder, para que la palabra fuera fiel y verdadera, y no hubiera duda de eso. Por eso la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene errores. La Biblia no contradice nada. La Biblia aprueba todo lo que está escrito en la Biblia, lo que Dios dijo, porque ella no tiene errores, no se contradice y es inmutable. Es inmutable. Todo cristiano debe entender que la Biblia tiene las palabras de Dios. Tú debes entender, cuando tú vas a la Biblia, tú debes entender que estas palabras vienen de Dios, que es lo que está escrito, es lo que está aquí escrito, no hay forma de cambiar eso. Y el que lo cambie, dice la Biblia, maldito el que ponga o quite una tilde de esta Biblia, de esta palabra. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros tenemos que entender, es una palabra que Dios me está hablando. Es la palabra que Dios está hablando a ti. Es la palabra que Dios nos envió a cada uno de nosotros. ¿Qué tanto tú lees la Biblia? ¿Qué tanto lees las cosas que Juan vio, que Juan escuchó? ¿Qué tanto lees las cosas que Dios quería revelar a su siervo que van a suceder pronto? Si leyéramos la Biblia más, entonces conociéramos todas las cosas que Dios quiere que conozcamos, el plan de Dios. No nos confundiéramos. No tendríamos que estar dudando ni confundidos. No tendríamos que estar preguntando cosas que ya yo debo saber.
Un cristiano que ya tiene tiempo en la iglesia debe saber muchas cosas porque ha hecho un discipulado, porque se le ha enseñado, porque se le ha instruido. Pero a veces, por ejemplo, algunos cristianos hacen el discipulado y es como en el colegio, ¿verdad? Le dan el título, se graduó de bachillerato, pero el problema es que pasó algunas materias, como decimos nosotros, arrastrado, pasó arrastrado. Y le dieron el grado ya porque no quieren que se quede ahí en el colegio, ya quieren graduarlo. Y a veces hay cristianos que hacen el discipulado en la iglesia y siempre van arrastrados ahí. Y yo no estoy diciendo que usted sea, de pronto aquí en la iglesia no hay, de pronto en otras partes, pero hay cristianos que hacen el discipulado en la iglesia, pero de pronto no hacen el trabajo que deben hacer. Y por eso dice Pablo, dice en el libro de Hebreos, el autor, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía es necesario que se le vuelva a repetir lo mismo que ya deberían conocer. Pero ¿dónde está el problema? Que no hemos ido a leer, no hemos ido a escudriñar. ¿Y qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? Escudriñar las escrituras. ¿Usted sabe qué es escudriñar? Escudriñar es estudiar. Escudriñar las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Escudriñar es estudiar. Hay que estudiar la palabra de Dios porque es palabra que viene de Dios y es lo que Dios nos ha enviado para que nosotros seamos cristianos firmes, cristianos perseverantes, llenos de fe, llenos de confianza, llenos de amor, llenos de humildad, frutos de justicia. ¿De dónde viene eso? De la palabra de Dios, de su espíritu. La palabra es espíritu. Y en tercer lugar, la Biblia bendice a los que la obedecen. La Biblia bendice a los que la obedecen. Mire, hay libros que te van a ayudar a ti en algunas cosas. Hay libros que son de cocina, libros que son de medicina, libros que son de economía, te van a ayudar en esas áreas. Pero ninguno de esos libros te va a ayudar a ti a ser salvo. Ni todos los libros que te hayan dado en la universidad, ni todos los libros que te leas en tu universidad te pueden hacer sabio para la salvación. Solamente hay un libro. Por eso la Biblia es más que un libro, porque ningún otro libro te hace sabio para ser salvo. Y dice Apocalipsis 1:3, termina diciendo en este párrafo, en el versículo 3, luego dice: bienaventurado el que lee. Bienaventurado el que ¿qué? El que la deja guardada, el que se le olvida la Biblia, el que se le olvidó leer el plan de lectura bíblica, el que se le olvidó leerla hoy. No, dice bienaventurado el que lee. Ahora no dice serán bienaventurados todos los cristianos. ¿Qué dice aquí? Serán bienaventurados los cristianos, pero no todos. ¿Cuáles serán bienaventurados? Los que leen. ¿Qué cosa leen? Y los que oyen las palabras de esta profecía. Y no solamente la leen y la oyen, sino que la guardan y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Cuál es la razón?
porque el tiempo está cerca. Mire, nosotros mucho más hoy tenemos que leer. Tenemos que quitarnos la pereza de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y serán bienaventurados los que la lean. Serán bienaventurados los que la estudien. Serán bienaventurados los que le dediquen tiempo a la palabra de Dios. Serán bienaventurados los que la oyen. Y serán bienaventurados los que la guardan y la obedecen. Yo soy, y yo me defino a mí mismo, que no hay otra cosa que a mí me guste más que la Biblia. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Antes me gustaba otra cosa. Antes me gustaban otras cosas. Pero ahora lo que me gusta y me atrae y me apasiona es la Biblia. Mire, al ser un testimonio verdadero y fiel, las palabras traerán bendición al hombre. Cuando leemos la Biblia, recibimos bendición espiritual. Cuando leemos la Biblia, nosotros recibiremos bendición. Muchos cristianos son poco bendecidos porque leen muy poco la Biblia y están creciendo a pasos más lentos porque se dedican menos a su vida espiritual. Pero si tú te dedicaras más, aquí como dice, bienaventurado el que lee, entonces ellos serán bendecidos cuando lean, cuando escudriñen. No se trata de cumplir una tarea, no se trata de obedecer una tarea, se trata es de buscar la bendición que hay en la lectura de la palabra, la lectura de la Biblia. Y el apóstol Pablo le dice varias cosas a Timoteo. Leemos 2 Timoteo. 2 Timoteo 3:16. Dice, quiero leerles desde el verso 14. 2 Timoteo 3:14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido, ¿qué cosa? Desde la niñez, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le explica a Timoteo la eficacia de la escritura, de cómo Timoteo tenía que entender que tenía que perseverar en la Biblia, tenía que perseverar en lo aprendido, tenía que seguir obedeciendo la palabra de Dios, siendo instruido e instruyendo a los demás en la escritura. Fue una de las grandes tareas que Pablo le enseñó a Timoteo. La importancia de la escritura está en que es útil para enseñar. Es útil para enseñar porque la Biblia es útil, porque te proporciona la doctrina para tu formación. La Biblia te forma. La Biblia te redarguye. La Biblia debe ser usada para convencernos de lo malo que hay en nuestras vidas. Redarguye, te enseña lo malo. Cuando tú vas a la Biblia, tú debes entender que hay cosas malas en tu vida y tú las cambias porque la Biblia te las va a mostrar. La Biblia te va a mostrar si hay algo malo en tu vida. La Biblia te corrige porque la Biblia nos enseña cuál es el camino correcto y corrige cuando vamos en un mal camino.
Si tú vas en un mal camino, la Biblia te va a corregir al camino verdadero, al camino correcto. Y también dice Pablo, instruye en justicia. La palabra nos provee todo lo necesario para prepararnos en buenas obras. Para hacer lo bueno, para hacer las cosas correctas, necesitamos la Biblia. Es lo que nos instruye. Y el propósito de la Biblia es que el hombre llegue a la madurez espiritual para poder servir y obedecer a Dios. Por eso dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra perfecto es totalmente equipado para toda buena obra, para hacer lo correcto, para servir, para obedecer, para ser de testimonio a los demás, para hacer las cosas correctas como dice la palabra, no como yo quiero, no acomodarlas, no hacerlas a mi manera, sino preparado para hacer lo correcto. Me es útil la Biblia. Me prepara para ser un hombre maduro, me prepara para ser un hombre de Dios, me prepara para servir la Biblia. Mire todo lo que es la palabra. Y terminamos diciendo que la Biblia seguirá siendo, a pesar de todos los ataques, la única fuente fiel y verdadera de la salvación. No hay otra cosa que te haga salvo, solamente la Biblia. A pesar de que le dirijan ataques, a pesar de que duden de ella, a pesar de que el hombre la critique, a pesar de que muchos no quieran leerla, no quieran estudiarla, la vean como un libro difícil, es la única fuente de salvación, es la Biblia. Por eso dice Jesús, y Pablo lo dice, porque te puede hacer sabio para la salvación. Y Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. El propósito de la Biblia es hacerte salvo. Hacerte salvo. Si quieres ser salvo, debes leer la Biblia. Si quieres ser salvo, debes escudriñarla, estudiarla. Si quieres ser salvo, debes obedecerla. La Biblia te hace sabio para la salvación. Oremos en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias porque nos has dado una maravillosa, una hermosa Biblia, Señor. La amamos tanto, Dios. No hay otra cosa que amemos más que leer tu palabra. No hay otra cosa que nos deleite más que leer tu palabra. No hay otra cosa donde podamos conocerte. No hay otro libro. No hay otra fuente donde podamos conocerte más que la Biblia. Oh Dios, aunque muchos hayan dudado de ella, aunque muchos la critiquen, aunque muchos digan, no es necesario leer tanto la Biblia, aunque muchos digan, no es necesario estudiar la Biblia para ser salvo, pero lo que dice tu palabra es que bienaventurado el que lee, bienaventurado el que la escudriña, bienaventurado el que la obedece y la guarda, porque ella te puede ser sabio para la salvación. Por eso, Señor, ayúdanos a amar más tu palabra. Queremos hacerle un homenaje a tu palabra en nuestras vidas. Queremos volver a la lectura bíblica.